Hola, mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar en nuestra lección de Ven, Sígueme, unas secciones fabulosas, tal vez de las más importantes que hay en todo el libro de Revelaciones de Doctrina y Convenios. Esas secciones son la sección 109 y la sección 110. Y el título de esta lección, de acuerdo al manual de Ven, Sígueme, se llama Es tu casa, lugar de tu santidad. Y bueno, mis amados hermanos, quisiera iniciar esta lección haciéndoles una pregunta, que es la pregunta que quisiera yo que estuviera siendo contestada durante toda la clase, que puedan colocar aquí abajo en sus comentarios. ¿Cómo ha influido el templo en sus vidas? ¿Qué influencia ha tenido la casa del Señor en sus vidas? Vamos a acompañar esta clase todo el tiempo respondiendo esa pregunta aquí abajo en los comentarios. Así que muy bien, estamos de repente en la dedicación del templo de Kirtland. Sucede persecuciones, abusos, muerte incluso, la deserción de algunos miembros de la iglesia por el dolor, por las pruebas, y ahora llega la dedicación de una casa del Señor. 1836 es un año particularmente especial. En enero, a principios de año, se da la revelación que conocemos en el libro de Doctrina y Convenios como la sección 137. Esa sección prepara para la dedicación del templo que se efectúa en marzo. De hecho, en marzo y en abril se dan las revelaciones 109 y 110. Ustedes dirán, pero espera, hermano Walter, acabas de decir que la sección 137 se dio en enero y que la sección 109 y 110 se dieron en marzo y en abril. Mis amados hermanos y hermanas, justamente el orden cronológico de Doctrina y Convenios no está, digámoslo, organizado en orden, sino que las revelaciones se han compendiado de una manera que las podamos entender secuencialmente, pero no cronológicamente. Por eso tenemos esta situación aquí. La sección 137, que la vamos a estudiar mucho después, se dio en enero de 1836. Y en esa sección, el profeta recibe muchas cosas que aplica para este tiempo, para esta dedicación. ¿Qué sucede, mis amados y hermanos y hermanas? Somos una iglesia de templos, somos una iglesia constructora de templos. De hecho, hoy en día tenemos más de 250 templos en función, en reconstrucción o anunciados. Algunos dicen en operación. Más de 250 templos, mis amados hermanos. Cuando inició la dedicación o la construcción de Kirtland, teníamos un templo en 1836, un templo. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos más de 250 templos en cualquiera de estas condiciones. Hay otra cosa particular que tenemos que ver y que tenemos que analizar y reconocer en estas secciones. Kirtland, el templo, la dedicación, es una conexión directa para todos nosotros entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y nuestro tiempo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y nuestro tiempo, ¿por qué? Porque en la dedicación del templo de Kirtland se llevan a efecto muchas situaciones que también tuvieron lugar en la antigüedad. Por lo menos en la dedicación del templo de Kirtland vamos a ver cómo el Señor se manifestó y hubo grandes experiencias espirituales, como prácticamente un día de Pentecostés, donde muchos hablaron en lenguas y predicaron el Evangelio. También sucede la visita de los profetas, la misma visita del Salvador Jesucristo, algo así como el monte de la transfiguración. Los profetas, José Smith y Oliver Cowdery, son visitados por seres celestiales. También el templo de Kirtland puede tener semejanza al templo de Salomón. Qué hermosas esas similitudes y qué hermoso saber que nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, antigua y ahora la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ha sido una iglesia de templos. De hecho, podríamos decir que
y unirnos al pensamiento de muchas personas. El jardín de Edén fue el primer templo que hubo en la tierra, donde el Señor bendijo por la eternidad a Adán y a Eva. Los bendijo como esposo y esposa. Con esa bendición él selló o realizó el primer sellamiento en esta tierra. Luego vemos por lo menos al pueblo de Israel caminando, buscando la tierra prometida, saliendo de Egipto y construyendo un templo portátil. Y luego encontramos el templo de Salomón, que ya lo habíamos mencionado. Y también en el libro de Mormón encontramos cómo los nefitas y esta civilización tan maravillosa crearon templos. E incluso el Señor visita a todo el pueblo nefita en las Américas, lo visita alrededor o en los lugares del templo. Hoy día también nosotros somos bendecidos de tener un templo. El profeta José Smith escribe una oración dedicatoria revelada por el Señor, pero la escribe para leerla. Y es como una costumbre, los profetas escriben la oración dedicatoria y dan muchas bendiciones que nos acobijan a nosotros y a todas nuestras generaciones. Mis amados hermanos, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo ha influido el templo, la casa del Señor en nuestras vidas? De ese tema nos ocuparemos el día de hoy. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al aula, al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y el primer principio que vamos a tratar el día de hoy, después de esta introducción, que estuvo bien jugosa, es que el Señor desea bendecirnos en su santa casa. Nuestro Padre Celestial construye templos y nos manda a nosotros construir templos para que podamos ser bendecidos por sus ordenanzas salvadoras y exaltadoras, por ordenanzas que nos ligan en familia. Y también nos bendice con una serie de bendiciones que nosotros podemos analizar de manera personal en las visitas. ¿Quién no ha tenido una manifestación celestial en los templos? Pero de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, mis amados hermanos, para este principio, cómo el Señor desea bendecirnos en su casa, quiero invitar a nuestra amada Liz Posada para que nos trate, como ella dice, el principio express de este día en este principio. Bienvenida, Liz, a nuestra clase de Ven Sígueme con Walter Posada. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, y hola Pa, ¿cómo están el día de hoy? ¿Ya están listos para nuestro principio express? Yo espero que sí. Así que el día de hoy, en nuestro principio express, veremos: el Señor desea bendecirme en su santa casa. Durante estas lecciones de Ven Sígueme hemos podido aprender y recordar todas las veces en las que el Señor les recalcaba a sus siervos que era importante que se creara una casa de Dios aquí en la tierra. Y mis queridos hermanos, quisiera asociar esto al título de la clase: el Señor desea bendecirme en su santa casa. El Señor no les mandó a sus siervos que construyeran una casa para Él en esta tierra, simplemente para que fuera un adorno, un lugar al que los turistas pudieran visitar. No, esta casa fue construida porque el Señor desea que cuando nosotros entremos a ella podamos ser bendecidos. La pregunta aquí sería: ¿estamos preparados para ser bendecidos, para escuchar la voz del Padre? Pues cuando el templo de Kirtland se inauguró y las puertas se abrieron, el profeta José Smith hizo una oración que se le dio por revelación, y él dijo lo siguiente. Así que vamos a leer Doctrina y Convenio 109, el versículo 22 y 23. Veamos lo que dice. Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Y que de este sitio lleven nuevas sumamente grandes y gloriosas, en verdad, hasta los cabos de la tierra, a fin de que sepan que esta es tu obra y que has extendido tu mano para cumplir lo que has hablado por boca de los profetas, tocante a los últimos días.
En esta oración, el profeta José Smith suplica a los cielos que cada vez que uno de nosotros entre al santo templo, podamos salir investidos con ese poder de lo alto, que salgamos con una armadura que el Señor ha preparado para nosotros. Y gracias a este poder que recibimos, podamos llevar las buenas nuevas a todas las personas de esta tierra. A medida que adoramos a Dios en su casa, nos armaremos con su poder y protección, porque mis queridos hermanos, literalmente los templos son la casa de Dios y Él desea bendecirnos dentro de ella. ¿O acaso, mis queridos hermanos, cuando ustedes invitan a alguien a sus hogares, no desean que esa persona se sienta cómoda, amada, sirven la mejor comida para atender de la mejor manera a la persona invitada? Asimismo es nuestro Padre. Cuando entramos a su casa, Él desea darnos lo mejor. Y por eso es que en esta oración el profeta José Smith ruega a los cielos que podamos estar preparados para recibir este poder. Y quisiera recordar una frase que dijo el profeta Thomas S. Monson en su discurso llamado El templo, un faro de luz para el mundo. Las bendiciones supremas y de fundamental importancia del ser miembros de la Iglesia son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios. Las más grandes bendiciones y las bendiciones que deben ser fundamentales en nuestra vida las recibimos cuando entramos a la casa de Dios. Las ordenanzas por las personas que ya no están aquí, los sellamientos para la eternidad, el recibir las investiduras y el poder saber que somos hijos de Dios eternamente son las bendiciones por las que deberíamos preocuparnos un poco más día a día y esforzarnos para que cuando volvamos al templo podamos recibir con gran gozo, pero también con un espíritu diferente, porque nos hemos preparado todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y muy bien, mis queridos hermanos, eso ha sido todo por nuestro principio express. Ya saben, mis queridos hermanos, que después de esta clase pueden buscar aquí en YouTube Ven Sígueme Express. Por allá los estaré esperando. Justo estamos hablando de este mismo tema y les conté mi historia de cómo recibí mi testimonio de que esta iglesia era verdadera. Un poco conmovedora y personal, pero por allá los espero para que podamos compartir más historias. Recuerden prepararse para entrar a la casa de Dios, con sus mejores vestidos espirituales, un corazón dispuesto y humilde y una mente preparada para escuchar la voz del Señor. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Muy bien, muchas gracias, mi amada Liz. Gracias por tus enseñanzas, por la frescura con que nos enseñas y sobre todo la juventud. Hermanos, me parece sumamente importante que nuestros jóvenes hablen más a menudo del templo, que asistan más a menudo. Debiéramos hacer todo lo posible porque ellos tengan más experiencias en la casa del Señor. Bien, vamos a iniciar con nuestro segundo principio. Y ese segundo principio es cómo la oración dedicatoria del templo de Kirtland nos enseña a nosotros a orar. Y aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Qué aprendemos de la sección 109 que me ayude a mejorar mi comunicación con los cielos? Porque a veces, hermanos, tenemos falencias de comunicación. A veces, mi esposa Martica ha dicho que a veces uno ora y las oraciones no pasan del techo. Y que a veces uno va como si fuera con un vagón a una mina y sale de esa mina sin carga. Es como si no sacara el carbón que tiene que traer o extraer de esa mina. Vamos a leer ahora, mis amados hermanos, una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 109, versículo 21. Y vamos a ver cómo la oración nos ayuda a arrepentirnos y a ser limpios. Y cuando tu pueblo transgrediere, quien quiera que sea, se arrepienta cuanto antes y vuelva a ti y halle gracia ante sus ojos. Y séanle restauradas las bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te reverencian en tu casa. El templo, mis amados hermanos y hermanas, también es un lugar de arrepentimiento, donde por medio de la oración podemos llegar a nuestro Padre Celestial y ponernos a cuentas con Él.
De hecho, estas son palabras de la dedicación del templo de Kirtland. Cómo el Señor nos llama y nos dice: quien venga y se arrepienta, yo lo recibiré si me reverencia en mi casa. Esa es una manera de ponernos a paz y salvo con nuestro Padre Celestial. Y por medio de la oración podemos encontrar eso. Quiero ahora que leamos una frase del Elder Holland sobre este asunto de arrepentirnos, de la oración y la relación directa que tienen con la casa del Señor. El Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde, en tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Santo Espíritu, diciéndoles ahora, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de su hermandad en la obra. Qué hermosas palabras, mis amados hermanos y hermanas, hemos oído de la sección 109, de cómo podemos arrepentirnos, y también de un profeta, de un siervo del Señor. Todos podemos arrepentirnos y no importa, podemos reparar, y de hecho podríamos decir, no solo con nuestro proceder, gracias a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora quiero compartir con ustedes el tercer principio de esta hermosa lección, en la que estamos estudiando las secciones 109 y 110. Quiero recordarles que el día de hoy espero que todos ustedes compartan sus comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal, también que se suscriban y nos puedan seguir en todas nuestras transmisiones. Después de este Ven Sígueme, vendrá el Ven Sígueme Express de Liz, viene el hermano Zurita también enseñándonos, viene Ven Sígueme Kids, y viene también por la noche la clase de nuestro amado hermano Pepe. Así que espero que nos acompañen aquí en el canal de Central del Libro de Mormón, compartiendo este evangelio y viviendo el día de reposo con nosotros. Muy bien. En este tercer principio decimos que el Señor se manifiesta en el templo. Y quisiera hacerles una pregunta. Y si les es posible, pueden contestarla aquí abajo. ¿Han tenido experiencias espirituales en el templo que puedan compartir con nosotros? Hay algunas que son muy personales. Yo tengo algunas experiencias muy personales que tal vez no es para ventilarlas en una cuestión pública como esta clase, pero si ustedes han tenido experiencias espirituales que hayan enriquecido su testimonio, compártanlas con nosotros si pueden hacerlo, aquí abajo en los comentarios. El Elder John A. Whitsoe, del Quórum de los 12 Apóstoles hace muchos años, dijo lo siguiente, mis amados hermanos, sobre las experiencias espirituales que podemos tener en el templo. Esas experiencias pueden ser de muchos tamaños, digámoslo así, de muchas características. Vamos a ver qué nos dice el Elder Whitsoe sobre esto. Es una gran promesa la de que Dios vendrá a los templos y que el hombre verá a Dios en ellos. ¿Qué significa esa comunión prometida? ¿Acaso significa que Dios vendrá a los templos de vez en cuando y que ocasionalmente los puros de corazón lo podrán ver? ¿O significa algo mayor? Que los puros de corazón que vayan a los templos podrán, por el poder del Espíritu de Dios, disfrutar siempre allí de una maravillosa y rica comunión con Dios. Creo que eso es lo que significa para mí, y para ustedes, y para la mayoría de nosotros. Hemos ido a esas santas casas con la mente libre de las preocupaciones mundanales diarias, y literalmente hemos sentido la presencia de Dios. De esa manera, los templos son siempre lugares donde Dios se manifiesta al hombre y aumenta su inteligencia. Un templo es un lugar de revelación. Qué hermosas palabras del Elder John A. Whitsoe. Qué hermosas palabras que nos permiten pensar, ¿necesito revelación? El Señor se manifiesta permanentemente en su santa casa. Y al nosotros poder asistir a ella,
Bueno, en estos tiempos tan difíciles no lo hemos podido hacer, pero ya vendrán tiempos de regocijo para nosotros, donde podremos estar más cerca de Él en su casa. Esas bendiciones, esas alegrías de un santo templo nos ayudarán a tener la revelación que necesitamos, la comunicación celestial que tan necesaria es en este tiempo y en nuestras vidas. Espero que nosotros tengamos ese tipo de experiencias, hermanos, que podamos gozar de ellas, que podamos sentir la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo en su casa, en su santa casa, y que ellos nos revelen su voluntad. Vamos a Doctrina y Convenios 110 y vamos a leer unos versículos hermosos que hay aquí donde nos testifica y nos ratifica su manifestación en su casa. Vamos en esa sección 110 a leer los versículos 1 y 3 y también vamos a leer el versículo 7. Y esos versículos dicen lo siguiente, mis amados hermanos. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro, puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía. Y bueno, leamos el versículo 4. Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Y el versículo 7 continúa con la manifestación y dice, porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Mis amados hermanos y hermanas, qué bendición al leer estas escrituras, cómo el Señor mismo apareció a nuestro profeta José Smith y a Oliver Cowdery. Cómo ellos lo vieron. Y podemos tener testimonio de eso en las escrituras. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esa es la norma de los testigos y nosotros la tenemos ahora para que creamos en el testimonio de ellos. Pero también porque Él mismo ha prometido que acepta sus casas, sus santos templos, y se manifiesta en su casa con amor sobre todos sus hijos. Qué maravillosas revelaciones cada uno de nosotros ha recibido en los templos. Ahora en este momento me estoy imaginando llegando a las puertas, a los jardines del templo, entrando a la recepción del templo, yendo por sus pasillos, caminando, viendo la hermosura de sus construcciones. ¿Por qué no la pila bautismal, los salones de sellamiento, las cosas hermosas que hay dentro de la casa del Señor? Y en cada una de ellas puedo sentir que el Señor se manifiesta, se hace presente, aún en los más mínimos detalles. Pero también siento recorriendo estos pasillos y estos salones, mis amados hermanos, como ustedes seguramente lo han sentido, que mi actitud de corazón, mi actitud de arrepentimiento, mi vida misma, me permiten ver más o ver menos cada vez que visito la casa del Señor. De hecho, muy a menudo me refiero a la casa del Señor como voy a ir a cenar con mi Salvador Jesucristo. Si ustedes, recuerden hermanos, han tenido este tipo de experiencias, pueden compartirlas con nosotros aquí abajo de este video. Y también para que nos digan cómo ha influido el templo en sus vidas. Mis amados hermanos, vamos después de este pequeño recorrido y después de ver todas estas bendiciones, vamos al cuarto principio de esta lección. Y el cuarto principio de esta lección de Ven, Sígueme, del día de hoy, de las secciones 109 y 110, es justamente uno que hemos venido trabajando durante muchas otras lecciones, que tiene que ver con el sacerdocio. Y es que las llaves del sacerdocio para la obra del templo y para la salvación de todo el género humano están en la iglesia,
en la tierra, en la actualidad, en nuestros días. Qué hermoso es esto, mis amados hermanos y hermanas. Quisiera compartir con ustedes dos escrituras, dos versículos que se encuentran en la sección 110. El primero de ellos dice en el versículo 10 lo siguiente: y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo, así sea, amén. Después de cerrarse la visión, los cielos nuevamente fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Y el versículo 12 y el versículo 13 también tienen que ver justamente con las llaves del sacerdocio. Después de esto, apareció Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. ¡Qué gran bendición! El templo no es solo para mí, afecta a todas mis generaciones, antes y después de mí. Versículo 13. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo. Bien, hoy no vamos a leer en esta clase lo que Elías dijo, ya lo vamos a estudiar más en el club de lectura y ustedes en sus casas. Pero qué bendición, mis amados hermanos y hermanas, es saber que el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de disfrutar de esa autoridad de las llaves del sacerdocio. Recuerden, mis amados hermanos, las llaves del sacerdocio son la autoridad y el poder que una persona tiene para delegar a otros a que actúen con el sacerdocio. Esas llaves del sacerdocio, ese poder, esa autoridad, recaen sobre el presidente de la iglesia, sobre el profeta del Señor. Él tiene la autoridad para utilizar todas esas llaves y delegarlas en otros. Y nosotros podemos recibirlas a través de buenos líderes, como los presidentes de estaca y también de nuestros obispos y algunos presidentes de quórumes de nuestras unidades. Esas llaves nos permiten gozar de las bendiciones del templo. Nos permiten tener un presidente de templo con poderes de sellar por esta vida y por la eternidad. Ese poder y esa autoridad que él con esa llave delega a otros hermanos que pueden sellar y que pueden efectuar ordenanzas sagradas en los santos templos. Esas ordenanzas nos permiten a nosotros vivir y amar a nuestras familias, ser sellados con ellos por las eternidades. Yo sé que ustedes tienen experiencias fabulosas de sellamientos a seres queridos, de investiduras, de ordenanzas eternas por seres que han amado, por antepasados que han amado. Esas llaves del sacerdocio están en la tierra hoy día y son las que permiten que nos unamos unos a otros en generaciones por toda la eternidad. Quisiera compartir con ustedes una frase del presidente Nelson que tiene que ver mucho con esto. El presidente Nelson dijo lo siguiente: la autoridad del sacerdocio ha existido en muchas dispensaciones, como las de Adán, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, la del meridiano de los tiempos, la de los jareditas, los nefitas, etc. Todas las dispensaciones anteriores estuvieron limitadas en el tiempo, ya que cada una de ellas terminó en apostasía. Además, estaban circunscritas a pequeñas partes de nuestro planeta. Sin embargo, nuestra dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, no se verá limitada ni por el tiempo ni por el lugar. Llevará a cabo en todo el mundo una unión total, completa y perfecta, ligando en una todas las dispensaciones, llaves, poderes y glorias desde los días de Adán hasta el presente. Mis amados hermanos, hermanas y hermanos, qué bendición tenemos nosotros de tener restauradas todas las llaves del sacerdocio.
Y quisiera, para aclarar un poco esto de las llaves del sacerdocio, leer algo que nos dijo el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo lo siguiente: si nos atenemos a su ubicación y tamaño, el templo de Kirtland era relativamente desconocido. Pero en cuanto a su enorme significado para el género humano, su impacto fue eterno. Aquellos profetas de la antigüedad restauraron llaves del sacerdocio para las ordenanzas eternas de la salvación del Evangelio de Jesucristo, lo cual supuso un gozo abrumador para los miembros fieles. Estas llaves otorgan el poder de lo alto para las responsabilidades divinamente asignadas que constituyen el propósito principal de la Iglesia. Aquel día maravilloso, aquel día de Pascua de Resurrección, se restauraron 3 llaves en el templo de Kirtland. Primera, Moisés se apareció y entregó las llaves para el recogimiento de Israel de los 4 cabos de la tierra, que es la obra misional. Segunda, Elías se apareció y entregó las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham, que incluye la restauración del convenio abrámico. El presidente Nelson ha enseñado que el propósito de las llaves del convenio es preparar a los miembros para el reino de Dios. Tercera llave, Elías el profeta se apareció y entregó las llaves del poder para sellar en esta dispensación, que es la obra de la historia familiar y las ordenanzas del templo que hacen posible la salvación de los vivos y de los muertos. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tenemos primero la entrega de la llave de la obra misional para recoger a todo Israel por medio de la obra misional. Segundo, la llave del Evangelio de Abraham para que todas las naciones y las familias sean unidas y sean una con Cristo por medio del convenio abrahámico, del convenio del sacerdocio. Y tercera, se dio la llave para sellar en esta vida, por esta vida y por la eternidad, para realizar ordenanzas por vivos y muertos en los santos templos. Qué bendición tenemos de todas estas cosas, mis amados hermanos y hermanas. Espero que estas bendiciones nos llenen, nos agranden el corazón y nos permitan estar agradecidos por estas bendiciones tan grandes que tenemos. No me cabe duda que todas estas cosas son verdad. Yo mismo las he vivido. Ustedes, muchos de ustedes, hermanos y hermanas, han podido vivir estas cosas en sus vidas. Espero que el Señor les bendiga para que pronto puedan asistir nuevamente a una casa del Señor y puedan renovar sus convenios y también puedan seguir bendiciendo sus vidas y las de todas sus generaciones. Mis amados hermanos, antes de terminar, quiero hacerles 2 invitaciones. La primera, compartan en familia experiencias espirituales que hayan tenido en el templo. Cuánto enriquece a nuestras familias, a nuestros hijos, cuánto fortalece los lazos de amor en nuestro hogar el hecho que compartamos estas cosas en nuestra mesa cuando estamos cenando, o en la noche de hogar, ¿por qué no? O simplemente como una charla particular, pero sagrada, con nuestros hijos, con nuestras familias. También los invito a que puedan analizar cómo pueden prepararse mejor como familia para realizar ordenanzas en la casa del Señor. Cada vez que puedan, vayan de manera individual al templo, pero cada vez que puedan, también vayan en familia. Eso fortalece mucho los lazos familiares. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección, en este día de reposo. Recuerden que la lección estará disponible durante toda la semana para que ustedes la puedan ver, la puedan volver a ver y también para que la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos y con los miembros de la iglesia. Les invitamos, si les es posible, a que la utilicen como una herramienta de ministración en su servicio como hermanas y hermanos ministrantes. Hermanos y hermanas, para nosotros es un gusto hacer estas clases. Recuerden que el ver estas clases no significa que ustedes no puedan leer su manual de Ven, Sígueme. Está ahí, compártanlo también en familia. Es nuestra invitación. Nos vemos, como siempre, cada semana, de martes a sábado, en nuestro fabuloso y hermoso
club de lectura, todos los días a las 8 de la mañana, hora de Colombia, México, Perú y Ecuador, y 7 de la mañana, hora Utah. Les amo mucho. Testifico de la verdad, de la veracidad, de la verdad de estas cosas. Testifico que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador. Espero que ustedes lo puedan sentir así en sus corazones y en sus familias. Mis amados hermanos y hermanas, hoy es un buen día para ser un poquito más semejantes a Jesucristo, recordando las bendiciones que hemos obtenido al visitar su santa casa. Les amo mucho, un fuerte abrazo de su hermano y servidor, Walter Posada. Chao, chao.